Hola mundo, bienvenidos a Todo Conix. El día de hoy estoy súper contenta porque por fin me llegaron estas figuritas de Molly y vamos a descubrir qué hay. De hecho son varias colecciones. La primera que vamos a ver es Mega Space Molly. Esta es la segunda figurita que tengo de esta colección. También tenemos esta de acá que se llama Carb Love Baking Time. Esta otra que se llama Pocket Friends. Y por último tenemos esta funda para mi celular que ya muero de ganas por abrirla. Está muy bonita. Esta se llama Baby Molly, Baby Tabby. Tabby es el nombre de su gatito. ¡Ay, qué tierno! Y vamos a comenzar con Mega Space Molly. Ay, ya me gustaría que me tocara esta que está rosita. Se ve súper bonita. Vean sus orejitas. Entonces quiero que me toque esta. También esta de acá de Ted Dog. Ay, esta también. Garfield. Bueno, esta también. A ver qué nos toca. Y bueno, aquí al ladito les voy a poner lo que son los secretos, porque hay 3 y no los he visto. Entonces aquí al ladito se los voy a poner. Bueno, hagamos el unboxing. Ah, vean la bolsita, está súper cute. ¿Será que esta es la firma del diseñador? Pop Mart por Kenny's Work. Sí, esa es su firma. Ay, me gustó mucho esta bolsita. Mega Space Molly. Ya miramos mucho lo que es la bolsita. Ahora vamos a abrir. Ay, qué nervioso. Ay, ¿cuál es este? Está súper bonita. Ay, me encantó. ¿Se le moverán los bracitos? Ay, sí. Y vean, ahí adentro tiene varias bolitas. No hacen mucho ruido. Las bolitas que tienen los muñequitos cariñositos, esas sí hacen ruidito cuando las agitas. Aquí abajo dice Pop Mart, el diseñador acá. Está muy bonita, me gustó. Esta no recuerdo cómo se llama. A ver, vamos a... vamos a descubrir lo que es la tarjetita. Y creo que aquí hay otra cosita más, sí. Falta justamente esto. Esta es la tarjetita. Y ahora vamos a ponerle esto de acá, que si no me equivoco es como... creo que es una camarita. ¿Cómo va esto? Así, vean, así. Y está apuntando. Vamos a grabar. Ay, qué bonito está. Vamos a dejarle esto abierto. Y como que últimamente me han dado ganas de comprar la más grande. Pero si me compro una grande quiero que sea la edición de Sanrio. No sé, a lo mejor Hello Kitty o My Melody. No sé cuál otra haya. Pochaco. Pero como que Pochaco no me llamó mucho la atención. Miren, me ganó la curiosidad y me puse a buscar. Este está súper bonito. Esta fue la que les dije que me gustaría comprar. Yo quisiera... estos son todos los que hay. A mí la verdad me gusta este de acá. Hello Kitty. Hasta este... ¿cómo se llama? Pompurín. Me acuerdo del video ese del chico que dijo que... porque no se podía comprar sus pompurines. Y vean, también venden la caja completa. Imagínense cuánto cuesta eso. O bueno, de hecho... a ver... solo uno cuesta $401.90 canadienses. Ahora si ponemos todo el set, vean lo que cuesta. Por aquí al ladito les voy a poner el valor en pesos mexicanos. Es bastante. Y aquí podemos ver como los reviews. Ay, vean esta. Sí, justamente esa es la que me gustaría tener. Y se compraron creo que todos. Miren. Ahora vamos a abrir ese de allá. Y ahora sí vamos con la siguiente serie, que es esta de acá. Que es una serie que se me hace como muy especial porque todo es referente al pan. Y esta serie se llama Carb Lover Baking Time. Vean, ahí está el gatito. De hecho, es el mismo gatito que está aquí. Ahora vamos a ver las figuritas que tenemos por acá. Carb Lover, amante de los carbohidratos.
Y el secreto no sé cuál sea, pero lo voy a poner aquí al lado. Y bueno, vemos que hay por aquí. Ay, vean esta, es una bailarina de ballet. Este de acá, con su pancito, vean, tiene un corazoncito en medio del pan. Y le quedan waffle. Waffle. Croissant. Balaclava. Afternoon tea. Quiero que me toque este de acá. Este de acá. Este de acá. Y la bailarina. Ay, esperen. No he visto que había más acá abajo. ¿Cuántos son? Ay, este de acá. No sé, está de acá. Está Jackie Princess. Ah, y este también. Crocodile Bread. Vamos a nos toca. ¿Ready? ¿Estamos listos? Ay, ven la bolsa. Wow. Es súper artística. Me encantó. Creo que es de mis bolsas favoritas. Bueno, aquí tenemos una libreta con esta figurita de Mori. Estaría muy bonita. Pero bueno, descubramos que nos tocó. ¡Ay, no tocó la bailarina! ¡Oh, my God! Vean qué bonita está. Es una dona. O sea, el vestido es una dona. ¡Wow! Está muy bonita. Ay, me gustó mucho. En verdad que somos unos suertudos. Tengo que pedir más figuritas de esta serie porque están muy bonitos. ¿Está listo? Y esa es la base para nuestra muñeca. Y es una pluma de cisne. Está muy bonita la base. Listo, ya quedó. Vean, así va a ir. Ay, está súper bonita, súper elegante, cute. Vean aquí su lularcito. Y también tiene sus chapitas. Vean los ojados que tiene. Su flequito, estos cortes. En verdad que estas figuritas están muy bien diseñadas, muy bien hechas. Y bueno, veamos la tarjetita. Aquí sale la tarjetita. Y bueno, ahora pasamos a esta serie que se llama Pocket Friends. Y es Molly disfrazada de gatito. De hecho está como disfrazada para ir a una fiesta, si no me equivoco. Porque tiene como su sombrerito. Vean, la cajita está muy bonita. Creo que es una de las cajitas más cute. Y la textura es distinta, de hecho. Opaquito acá. Todo esto es opaco. No sé qué tipo de material sea, pero esto de acá brilla. También eso de acá brilla. Y bueno, vamos a ver ahora los muñequitos que hay por aquí. Y tenemos aquí estos. Enjoy the Sunshine, que es el moradito. Tenemos también Feeling Blue. Este de acá. El blanquito se llama Pet My Head. Este rosita que ya lo tenemos. Este de acá se llama Who's the Good... Otra vez me equivoco. Who's the Good Girl. Este de acá se llama It's... Ay, no alcanzo a ver. De hecho, esta tipografía es difícil de leer. Ahora imagínense que está bien mini esto. Ese cafecito se llama It's Snack Time. Después Leave Me Alone, que es el moradito. No me gusta ese nombre, de hecho. Como que Leave Me Alone, déjame sola, que está aquí. Lo voy a poner aquí al ladito para que lo veamos. Bueno, yo quiero... Este ya lo tenemos. Me gustaría el moradito. Me gustaría este. Obviamente el secreto. Fíjense que por primera vez me está gustando el amarillo. ¿Están listos? A ver. Ay, sí, se me olvidaba que estos tienen unas bolitas muy bonitas. Ahora nos toca abrir esto para descubrir qué figurita nos tocó. ¿Qué es esto? Ay, pensé que era la amarilla y dije, wow. Pero nos tocó la morada. Ay, no. Estoy súper contenta. Me encanta también el morado. Vean qué bonito está. Está súper, súper lindo ese muñeco. Vean, está súper bonita. Y aquí tiene esto que es como si fueran sus bigotitos de gato. Ay, vean, aquí tiene el color azulito. Las manitas como que se le mueven un poquito, no mucho. Ay, vean sus piecitos. Su colita.
Creo que esta se le puede moldear. Sí, miren. Ya quedó. Se siente súper suavecita. Acá tiene como un colorcito azul. Acá dice Molly. Y esto lo tiene de color. Su gorrito es de color amarillo. Y el rosita que me tocó, su color es azul. Ahí está en el fondo. Pero creo que no se alcanza a ver. Ah, pues justamente ese de allá es el que está aquí. Vean. Aquí viene su colguije y su tarjetita. Aparte esta tarjetita es muy especial. Se me hace muy bonito el diseño. Vamos primero a abrir esta cosita. Bueno, a sacar. Aunque esto sí me costó un poquito de trabajo ponérselo. A ver. Ah, miren. Ahí. Y esto lo quiero tapar con la etiquetita. Y así quedó. Vean. Ahora vamos a ver su tarjetita. Ay, como que está atorada. Y chequen esto porque esto está muy bonito. Ahí va. Es igual el gatito. Está súper bonita esta tarjeta, súper original. Igual esta la debieron haber hecho sticker para pegarla en los cuadernos o algo. Vean, está súper cute. Y ahora sí, ha llegado el momento, finalmente. Tamborazos. Voy a buscar un sonido con tambores. Porque, por fin, después de 2 semanas de espera, voy a poder usar esa carcasa de Molly. Así que pasemos a lo que sigue. Ahora sí, vamos a abrir la carcasa de Baby Molly. Está súper bonita. No, yo la vi y dije, no, la tengo que comprar. De hecho, ya era como de las últimas para el iPhone 15 Pro Max. Y pues rápido la compré porque si no, ya saben que estos muñequitos no los ganan. Vean, esta es la funda. Está bien bonita. Se siente como suavecita. De hecho, tiene 2 texturas. La textura de los muñequitos y abajo tiene otra como suavecita. Tiene 2 globitos de diálogo. En uno dice miau y en otro dice hurry. Y también ahí dice Baby Molly. Está bien hecha. Y vean ese acabado que hay en la cámara. Aquí para los botones están en rosa. También el interior es color rosa. Aquí dice Pop Mart, Molly. Está muy bonita. ¿Cómo se le dirá esto? Como, no sé, su lacito para colgar el teléfono. Está bonito. Se siente súper suave. Y bueno, aquí tiene el ganchito. ¿Cómo se pondrá eso? Ya vi cómo se le pone a la carcasa. Esto de acá. Bueno, ya le quité esto. Aquí. Y esto lo vamos a poner acá. Y así quedaría. Ahora sí, ya estoy lista para ponérselo a mi celular. Que ya tengo acá. Y disculpen, pero la pantalla está medio rota. Bueno, el protector. ¡Ay, se ve súper bonita! Se ve súper, súper cute. Qué buena compra. Me gustó. Aquí tiene como el espacio para que se le ponga el cargador. No vamos a tener problema por tener esto ahí. Y se ve muy linda. Y vean, ya por fin tengo mis favoritas de esta colección. Están súper lindas. Esta es la que viene en la portada de la cajita. Vean qué chula se ve. Y esta es la nueva que nos tocó hoy. También se ve súper linda.
Mis 2 colores favoritos. Esta edición es en verdad muy bonita. Si les gustó tanto este video así como a mí, no se olviden regalarme manita arriba, compartir con todos sus amigos y dejarme palabras bonitas en la cajita de comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Bye.